Desde acá, desde Miami, les habla Pedro Acosta. ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo estás? Hola Pedro, ¿cómo estás? Por aquí todo bien, ¿y tú? Bien, bien, bien. Eh, Hernán, hoy vamos a hablar del adoctrinamiento en las escuelas en Cuba, que comienza desde las más tempranas edades, desde la primaria. Un poco difícil le resulta a veces a los padres, no todos tienen el valor de prohibirle o de ir a la escuela y exigir que sus hijos no van a participar en determinadas actividades políticas, pues pudiera perjudicar a los padres en su trabajo o pudiera perjudicar a sus hijos en el desarrollo futuro, en su ascenso a carreras y demás. Y es una situación tensa dentro de la familia, que incluso algunos se cuidan hasta de hablar mal de la revolución o cuestionar la revolución para que sus hijos no proyecten esta imagen en sus escuelas y no los perjudique. Es uno de los miedos que acompañan al cubano. Y bueno, para hablar de este tema, contamos con nuestro amigo Carlos Raúl Macías, médico y pastor de la Iglesia Metodista. ¿Cómo está, Carlos? Bueno, muy feliz de nuevamente intercambiar con ustedes y agradecidos también por esta oportunidad de hablar de un tema tan puntual como este del adoctrinamiento. Estoy feliz de estar aquí. Nosotros también, de que tú estés con nosotros, Carlos. Debía estar junto a nosotros Henry Constantín, periodista independiente, pero se ha presentado dificultad. Había entrado de inicio del programa y se fue la luz allá en Camagüey. Parece que la quitaron en Camagüey y te la pusieron a ti ahí en Joveano, en Matanzas. Son Acaba las de cosas. venir, acaba de venir aquí para mí. Entonces, Carlos, empezando por la consigna que le hacen decir a nuestros niños, a nuestros pioneros por el comunismo, seremos como el Che. Yo, desde mi punto de vista, veo dos grandes contradicciones acá. La primera es que ya están hablando de una ideología, la ideología comunista, están convocando a los niños a que sean comunistas. Y la otra es que ponen la figura, primero, de un extranjero, para empezar. Un hombre que ha estado muy cuestionado y yo no quisiera nunca que mis hijos, mis nietos, ni ningún cubano fuera como el Che. Y para no hablar del Che tanto, porque no vale la pena, o sí vale la pena, pero el objetivo del programa no es este. Voy a leer algo que dijo el Che en la Asamblea General de la ONU en diciembre de 1964. Fusilamiento, sí, hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario. Yo pienso que esta frase dice mucho y los fusilamientos en Cuba fueron muy tristes y él dirigió eh, eh, los fusilamientos en la cabaña. ¿Qué opinión te merece esta frase cuando yo pienso que si yo quisiera que mis hijos se parecieran a Martí, se parecieran a Maceo, se parecieran incluso a un extranjero como Gómez, pero quisiera que se parecieran a sus padres, a sus hermanos, que son más cercanos? ¿Qué criterio, para empezar por ahí, te merece esta frase en boca de nuestros niños? Bueno, una frase lamentable porque es una frase que deja entrever, en primer lugar, como tú decías, una ideología en la cual algunos tienen el derecho de creer. Por supuesto, respetamos la libertad de pensamiento y de expresión de cada cual, pero es una frase que se vuelve totalitaria toda vez que es repetida por todos los niños en todas las escuelas, durante todos los años. Entonces, es una frase que, además de encerrar una ideología, es una frase que impone esa manera de pensar. Entonces, ya desde ese punto de vista, por cuanto lleva también el sello, el gen de la imposición, ya es una frase que viola la libertad de pensamiento de los que no quieren ser comunistas. Por otra parte, es una frase que liga o vincula con la figura de Ernesto Che Guevara, una persona que indiscutiblemente tuvo un protagonismo en la historia de nuestro país,
pero que yo como cristiano, particularmente, yo antes de decirle a mis hijos o, o de promover en mis hijos que sean como un ser humano, bueno, con mis valores cristianos, yo preferiría decir pioneros por el cristianismo o no pioneros, pero mis hijos por el cristianismo seremos como Cristo. En todo caso, que tampoco es una frase adecuada para ser dicha tampoco en una escuela, precisamente porque no todos están obligados a creer ni en Cristo ni en nadie. O sea, la persona tiene la libertad de creer o no. Pero es una frase lamentable que durante años marcó a las generaciones desde la década del 60 hasta no hace mucho, porque tengo entendido, Pedro, que esta frase ya no se dice. O sea, esta frase fue cayendo en desuso hasta que llegó un momento en que ya no se dijo más. Ya en los matutinos, en las escuelas, sobre todo en las escuelas primarias, era donde más se veía. Ya eso no se dice, gracias a Dios, felizmente. Es una frase que ya no se dice, pero sí marcó nuestras propias generaciones. Yo nací en el año 71 y durante toda mi niñez, diariamente, durante muchos cursos escolares, esa era la frase que marcaba el comienzo del día eh, en la escuela, ¿no? Pero una frase lamentable que no representa a todos los cubanos, ni todos los intereses, ni todas las formas de pensar, y que obedece a una manera totalitaria y positiva de adoctrinamiento desde las edades más tempranas de la vida. Hernán. Pensaba en la inocencia de los chicos, ¿no? Que son obligados a decir esas cosas. Y me preguntaba si, bueno, tú que has estado en escuelas y demás, eh, eh, tratando de conectar, digamos, la inocencia de los chicos con el humor cubano, y me imagino que debe haber, no sé, quizás habría espacio para reírse un poco de todo esto, ¿no? No sé, cambiarle las palabras a esa expresión o alguna otra eh, eh, figura que se utilice habitualmente en la escuela para referirse a las grandes vacas sagradas de la revolución y demás. ¿Pasa eso o el nivel de control es tan estricto que ni siquiera hay oportunidad de reírse de las propias especies, digamos? Bueno, la cuestión de reírse y la cuestión de la burla y el sarcasmo prácticamente forman parte de nuestra idiosincrasia, ¿no? Y siempre, tras bambalinas, han existido chistes, bromas como esa por ejemplo, recuerdo una que escuchaba desde pequeño de, de un grupo de pioneros que iban pasando por delante de un hombre que estaba borracho en una acera y los niños dijeron, pioneros por el comunismo, seremos como el Che, y el borracho en su embriaguez los miró y dijo, ¿cómo? Asmático. Y entonces esa es una de los chistes que más comúnmente, pero siempre el cubano se ha valido a falta quizás de la posibilidad de enfrentar y encarar la, eh, las desavenencias y las críticas al régimen. El cubano, tú sabes, se ha valido hábilmente del humor, el sarcasmo, el doble sentido para expresar quizás su frustración, su inconformidad. Pero bueno, ese es uno de los chistes que más yo recuerdo y probablemente deben haber muchos más cuentos con respecto a Fidel, dicho en bocas de Pepito. No sé si conoce, Pepito es un personaje muy común en el pensamiento del cubano de a pie, es un personaje muy ocurrente. Y entonces muchas personas ponen en boca de Pepito eh, ese tipo de cosas, ¿no? De bromas, de burla al sistema político. Y hay muchos cuentos con respecto a Fidel, a Raúl y a, como tú decías, las vacas sagradas de la dictadura. Y el Che, por supuesto, no ha escapado a esto. Y este cuento que te contaba es uno de los ejemplos más elocuentes, ¿no? Porque además el Che era asmático, como sabemos. Y entonces, bueno, queremos ser como el Che de cine, pero asmático. Y entonces eso es una cosa, a mi modo de ver, muy graciosa, pero que expresa la inconformidad, la crítica, que no se puede hacer quizás directamente, bueno, se hace de esta manera. Y hablando de vacas sagradas, Carlos Raúl, siempre
la educación siempre ha sido una de las banderas de la, de la revolución, ¿no? Del régimen encabezado en su momento por Fidel Castro. Y sabemos, bueno, tú lo decías recién, ¿no? Que es difícil educación sin libertad, ¿no? O sea, ¿cómo se convive en las aulas con esto? ¿Hay realmente una línea tan rígida como parece haberla que impide que los maestros en las aulas logren cierto tipo de flexibilidad al contar los hechos y demás? Teniendo en cuenta sobre todo que en primario, bueno, en primario por ahí mm, no son grandes las cosas que uno tiene que esconder o decir, digamos, los chicos de primaria no suelen hacer las preguntas críticas que quizás se hacen más adelante, ¿no? ¿Cómo es en ese sentido convivir en un aula donde no existe libertad? Bueno, Hernán, la rigidez ideológica, yo considero que se ha ido perdiendo. Se ha ido perdiendo por muchas razones. Yo recuerdo cuando yo estaba en la primaria, como bien dices, en las edades primarias no hay grandes cuestionamientos existenciales, los niños viven como en una burbuja, una inocencia, pero en la medida que el niño va creciendo y va ganando en madurez y en conocimiento, comienzan los cuestionamientos, los niños comienzan a ver y a comparar, los niños comienzan a hacerse preguntas, y yo creo que pese a las intenciones del sistema político expresado a través de la educación, de mantener una línea férrea, yo creo que con los años, para bien de nosotros los cubanos, Hernán, esto se ha ido resquebrajando gradualmente, entre otras razones, por la propia realidad. Entonces, los propios maestros, que son los voceros y las poleas de transmisión de ese sistema político, viven en una realidad que para ellos es asfixiante también. Entonces, para el propio maestro que está parado frente a un grupo de alumnos, sostener un discurso que todos sabemos, incluidos los propios maestros, que no funciona, que está descontextualizado, que es impuesto, ya eso les resta, pudiéramos decir, autoridad y credibilidad a lo que ese maestro pudiera intentar hacer con sus alumnos. Por otra parte, están los alumnos también que están viviendo en esa misma realidad en que viven los maestros. Entonces, esos dos factores se han conjugado para jugarle una mala pasada a ese intento de mantener una línea rígida con respecto a la educación. Si le sumamos a esto la Internet, el advenimiento de la Internet y el acceso a otras voces, otros discursos, otras narrativas con respecto a la realidad que vivimos dentro de Cuba. Eso ha hecho que ya prácticamente un maestro, y te voy a hablar de lo que, por ejemplo, he vivido con mis hijos. Yo soy padre de 3 hijos y, esto me lo han contado ellos. Un maestro pararse en un aula, preguntar, ¿por qué ustedes creen que el socialismo es mejor que el capitalismo? Y ponerse un alumno de pie y decir, profesor, no es así. Entonces, poco a poco, las propias realidades que todos estamos viviendo han ido ganando espacio, primero dentro del pensamiento y luego ya dentro de la proyección de las personas en los espacios donde puedan alzar su voz. Lo hacen con miedo, sí, lo hacen a riesgo de que los puedan sancionar, sí, pero ya cada vez menos se oye a un maestro hablando y los alumnos en silencio. Ahora los maestros hablan y cuestionan y los alumnos responden. Entonces eso se está viendo precisamente porque la propia realidad, la propia necesidad, la escasez, la incapacidad del sistema en suplir ciertos bienes y ciertas cosas hace que el propio alumno vaya perdiendo el miedo. Alumnos que llegan sin desayunar a la escuela, alumnos que llegan tarde porque no hay transporte, alumnos que no pudieron hacer una tarea porque la noche anterior no hubo fluido eléctrico, alumnos que no tienen zapatos o ropas para ir a la escuela, alumnos que sus padres no lo pudieron enviar porque no tenían el dinero para pagar un transporte. Entonces, esas propias realidades son las que poco a poco se han ido imponiendo y al régimen no le ha quedado de otra, y esta es mi humilde opinión, que hacerse como los de la vista gorda, como que flexibilizar, pero no por la buena intención del régimen, sino porque no les queda de otra.
porque de lo contrario, si el régimen a estas alturas, después de un 11 de julio, aprieta la tuerca y le da una vuelta de tuerca a todo esto, ya se demostró que hay un pueblo que ante ciertas y determinadas circunstancias se tira a las calles. Entonces, yo creo que hay un poco de temor de parte del régimen porque la realidad es asfixiante. Entonces ellos tratan ya quizás de una manera más formal, más cortés, de, bueno, pero ya no es el discurso de ordeno y mando. No, ya no, eso se ha ido perdiendo. Mira, como decía Carlos, el contexto a partir del 90 ha ido cambiando progresivamente. El escenario político y social también, lógicamente, cambia y eso obliga al régimen, también como decía Carlos, a ir haciendo concesiones por la presión. Pero voy a poner algo, ¿no? Desde el mismo año 60 empezó el adoctrinamiento en las escuelas. Es increíble. Yo tenía en cuarto grado, era el año 60, 61, no recuerdo exactamente, una maestra de apellido Trejo, Aida Trejo, que el hermano había sido un mártir de la revolución, los mártires Rafael Trejo, familia Rafael Trejo. Exactamente, que creaba los mártires, los creaba, y muchos no eran mártires, murieron combatiendo. Y ella era muy politizada y en ese año también se dan las carpetas, unas carpetas que en Cuba eran poco prácticas, las grandes carpetas aquellas que decía donación de la revolución, etcétera, etcétera. Y esa profe semanalmente yo lo hacía y lo hice con gusto, hablar de algún presidente extranjero. Recuerdo que yo hablé, en este caso, del presidente venezolano Rómulo Betancourt. Y un niño de 9, 10 años que tenía yo cuestionando a un presidente de un país y lo que me asombró años después, mi mamá guardó eso porque lo premiaron eso. Y yo leí aquello y digo, es increíble cómo le va penetrando a la conciencia de los niños esta ideología y esta. Vuelvo y repito, yo cuestionar a un presidente de un país es risible. Y en cuanto a la posición de los maestros, ya en la primaria era más difícil uno como niño darse cuenta de esto. En secundaria recuerdo un hecho, un muy gran amigo mío de ahí, de Jovellanos, Nelson Dueñas, falleció acá en Estados Unidos. Estuvo preso desde los 14 años. Se da una situación, a él le habían fusilado unos días antes a un hermano con 23 años. Dijeron que era el primer agente de la CIA en Cuba que descubría. Trabajaba en el bar Rick, no sé si existe todavía, Carlos, de allí de Jovellanos. Y estábamos con la profesora de química, Alba, y empezó a hablar Alba de comunismo y se paró Nelson con sus 13, 14 años. Y aquello fue muy grande porque se fueron concentrando todos los alumnos del piso de arriba. Y tú te dabas cuenta, ahora uno analiza eso, qué maestro estaba con la revolución y qué maestro no lo estaba. Los que estaban con la revolución fueron allí a interceptar, a interceder, a defender a Alba, que se sintió acorralada porque saltó Nelson y saltaron otros muchachos más a cuyos abuelos o padres le habían intervenido fincas, casas y esas cosas, y fueron a defender a los otros. Como buenos amigos que yo tuve allí, profesores que yo sabía que no simpatizaban, ni subieron. ¿Qué sucedió? Al tercer día dieron una reunión con toda la escuela, que en ese tiempo se veían los alumnos un poco más grandes, pero ninguno pasaba de 15 años, éramos niños. Y se dio una reunión donde estaba el señor, vamos a decirle señor para no decir Lazo, que era de allí, y habían tres o cuatro dirigentes del municipio, de la provincia, a cuestionar, a agredir verbalmente, a decirle que sus padres han esto a niños de secundaria. O sea, aquello fue terrible, como 2 horas, los maestros callados, solamente el director por la presión intervino, pero ofendieron a los niños, porque ofender a un niño no es solo decir una mala palabra. Cuando tú cuestionas a sus padres, a sus abuelos, estás ofendiendo a un niño. Y recuerdo
que mucha gente quería hablar y iban a hablar, le decían, cállate la boca, que te van a hacer un número 8. ¿Te acuerdas de esa frase? No sé si todavía 6. O sea, es el ejemplo cómo la presión sobre maestros en aquella época existía. La generación a partir del 90 tiene otro contexto y tiene otras posibilidades, como decía Carlos Raúl, con la internet, con las dificultades económicas que se presentan, y ya un maestro no le es tan difícil, porque pensando que ese maestro tampoco está convencido que está defendiendo una cosa justa. Y bueno, no le queda más remedio a la dictadura que ir cediendo y haciéndose, como decía Carlos Raúl, de la vista gorda, pero ha pasado a través de todos los años el adoctrinamiento en las escuelas cubanas. Hernán. No, bueno, para conectar con lo que decías, Pedro, preguntarle a Carlos cómo está haciendo ahora el adoctrinamiento, o sea, porque lo que tú decías es bien interesante, Carlos, en términos de que la gente ya está cansada, ¿no? O sea, y ya se vuelve un poco ridículo en cierta medida plantear ciertas cosas de los triunfos de la revolución y demás, por mucha victimización que se pueda hacer respecto de Estados Unidos y demás. La verdad es que ya los argumentos no se sostienen ni para un niño de 9 10 años, como estábamos hablando. Entonces, ¿cómo ha cambiado eso? Me acuerdo toda esta idea, ¿no? De seremos como el Che y demás, estos desfiles, me acuerdo de los pioneros con armas de juguete o con palos y demás, haciendo especies de desfiles militares y demás. ¿Eso sigue sucediendo? ¿En qué medida ya no sucede? ¿Qué ha cambiado en esto? Afortunadamente, el patrioterismo revolucionario al que tú hacías referencia ahora ha ido cambiando, y ya prácticamente los muchachos, incluso desde edades tempranas, ya tú los ves a ellos con otra mentalidad, con otros sueños, y uno de los sueños que más tienen nuestros hijos, desde los incluso más pequeños, es la emigración. Entonces, tú le preguntas a un niño, Hernán, de 7, 8 años, un niño que ya se puede expresar, un niño que ya tenga pensamiento abstracto, y tú le preguntas qué tú quieres ser cuando seas grande, y te lo reducen a: yo quiero irme, quiero emigrar, quiero irme de este país. Hace 30, 40 años atrás, tú le preguntabas a un niño qué tú quieres ser, te decían maestro, ingeniero, médico, arquitecto. Ya esa realización profesional en la que yo viví en algún momento también, yo tengo 52 años, ya eso prácticamente no se ve. Por otra parte, eh, un número significativo de estudiantes incluso que están en las universidades, de pronto tú tú estás en la universidad, tú vas a tu clase hoy y hay 10 alumnos en el aula, y mañana vuelves a ir a tu clase en la universidad y ya faltan 2 que se fueron por el parol, y quizás otro que se fue por Nicaragua. Entonces, lo que te quiero decir es que el discurso político estas arengas ideológicas ya no calan, ya prácticamente no calan, mucho menos eh, las consignas. Cada vez son menos las personas que se prestan para repetir consignas, para repetir discursos, frases y cosas así. Ahora, a mí me da la impresión que acá en Cuba, porque al final Cuba, con todo que es una isla, o sea, Cuba no vive fuera del planeta, ¿no? Y mucho de lo que ha pasado y está pasando a nivel internacional ha repercutido en mayor o menor medida en nuestra realidad. Y a mí me da la impresión, Hernán, y no sé si eres partidario o simpatizas con los postulados estos de la batalla cultural y todas estas cuestiones de Agustín Laje y, y los demás. Acá yo lo que he visto, lo que estoy notando es que la batalla cultural se ha ido desplazando muy lenta y progresivamente de las cuestiones, de las categorías estas: proletariado, burguesía, explotador, explotado, capitalismo, socialismo, estas categorías, estos términos que fueron usados hasta prácticamente ayer. Y ahora eh, la, el énfasis y la batalla cultural está dirigido hacia las cuestiones estas de las ideologías de identidad de género,
y todo eso. Y una de las evidencias de esto que estoy diciendo es el asunto este del cambio del código de la familia recientemente aprobado o impuesto. No creo que haya sido aprobado, pero bueno. Y entonces prácticamente ya aquel discurso de la revolución y el socialismo ya ahora está más dirigido hacia la inclusión, la tolerancia, hacia el que es diferente desde el punto de vista de su orientación sexual. Se aprobó el matrimonio igualitario. Entonces, yo lo que creo es que el régimen está intentando hacer un lavado de rostro, aprobando estas cuestiones del matrimonio entre personas del mismo sexo. Entonces, por ahí van las cosas, pero ya tú no oyes en las escuelas, en los matutinos, en las aulas, estas cuestiones del socialismo y la revolución y Carlos Marx y esas cosas ya han ido, están siendo relegadas y pasando a un segundo plano, y ahora lo que está en el bombo, lo que está siendo promovido es estas cuestiones de la ideología de género, las ideologías de identidad de las minorías y todas esas cuestiones básicamente. Lo otro, de eso no se habla prácticamente, y cuando tú hablas con un niño y le dices, ¿qué tú crees de Fidel? Lo que te responde con una mala palabra, probablemente. Y una cosa interesante, y es el desconocimiento que hay en una buena parte de nuestros hijos de lo que es la historia, porque no les interesa, no les interesa. Tú le preguntas a un muchacho común acerca de un prócer, lo mismo de la guerra de independencia del siglo XIX, que de acá del 59, del 58, y a nadie se interesa por leer, nadie se interesa por nada. La gente lo que está es para conectarse, ver cómo puede migrar, YouTube, Instagram, Telegram, etcétera. Y así está la juventud básicamente, y buscando la oportunidad de irse lo antes posible para efectuar y realizar sus sueños en otro lugar. Eso es lo que yo veo a grandes rasgos. Yo creo que la revolución cubana, conceptual y teóricamente, y en la práctica ha fracasado en este intento del adoctrinamiento. El adoctrinamiento está, pero ha fracasado. Ha fracasado, y la evidencia es que siguen todavía los mecanismos represivos y de imposición. O sea, y a fuerza de necesidad, el pueblo ha ido ganando espacios de libertad en un aula, en un debate, en una discusión. A grandes rasgos yo considero que ha estado pasando, y creo que va en progreso. Creo que va en progreso. Tocaste algo ahí, y que la tendencia de la izquierda es la mal llamada ideología de género. Es increíble, ¿no? Todo lo que... Y todavía en Cuba no se ha sufrido tanto como se está sufriendo, por ejemplo, en Argentina, pero es lo que tú dices. Ha fracasado en ideología política, ha fracasado en economía, ha fracasado con la sociedad, ha fracasado. Hay una frase por ahí, dice Cuba, estado fallido, y realmente usted lee las condiciones, Cuba es un estado fallido. Pero hay dos cosas que yo no quiero dejar pasar por alto, porque es bueno que la gente lo sepa. ¿Te acuerdas, Carlos, del proceso de profundización de la conciencia revolucionaria en las universidades del país? O sea, te obliga, y han obligado a los estudiantes universitarios a mantener la inmoralidad, porque realmente, como dice Santi Esteban, no es doble moral, es ser inmoral y predicar algo o callar ante algo que no está de acuerdo, porque en esa época se votaron unos cuantos estudiantes que no proyectaban una imagen revolucionaria. Y tenemos también, Carlos, en el año 2017, a Carla María Pérez, que la expulsaron, o sea, hasta los otros días la expulsaron de la Universidad de Villa Clara en la carrera de periodismo, estaba en tercer año, porque estaba militando en una organización de oposición al régimen y hacía escritos y demás. O sea, está más oculto, pero está presente, como tú dices, la presión. La represión está ahí. Está ahí, está ahí. Hernán. Pedro, antes quiero añadir lo que era una cosa que iba a mencionar, pero tú me diste el pie forzado para mencionar esto que voy a decir ahora.
Mi hijo mayor se graduó de la universidad en diciembre, hace 2 meses. Él estudió lengua inglesa y quiero comentarles que hace aproximadamente 2 años atrás, mi hijo fue llevado a un juicio político en la universidad. Mi hijo estudió en la escuela esta Enrique José Barona, Ciudad Libertad, como se le llama. Y allí él fue citado por rector, vicerrector, decano, partido, juventud. Bueno, él estaba sentado como en el centro, era como un salón de conferencia. Él estaba en el centro y alrededor de él sentaron de forma circular todas estas personas, porque mi hijo participó junto conmigo en la manifestación del 11 de julio. Mi hijo mayor participó conmigo. Y por alguna razón, tiempo después, eso sale a la luz nuevamente. Porque mi hijo, cada vez que estaba en una reunión, en una de estas reuniones que ellos celebran, mi hijo se paraba y hablaba con total transparencia y con total sinceridad. Esto le trajo como consecuencia que lo llevaran a este juicio político. Eh, y ahí, bueno, eso fue una cosa muy interesante porque todas estas personas, por supuesto, defendían lo indefendible y mi hijo tuvo, gracias a Dios, el valor de defender lo que él pensaba. Nosotros pensábamos que eso le iba a costar la carrera. De hecho, a nosotros nos dijeron, de muy buena tinta, una persona de cierta influencia y cierta autoridad acá dentro de Cuba, que la seguridad del Estado le había llamado para diciéndole que a nuestro hijo Carlos Raúl Macías Miranda lo iban a expulsar de la universidad si seguía con su manera de pensar. Felizmente, no ocurrió. Él pudo terminar su carrera, se pudo graduar sin ningún problema, pero les cuento esto para que sepan que todavía siguen haciéndose estas cosas, estas amenazas. O sea, esto sigue precisamente lo que yo decía, el fracaso de la dictadura, como es a todos los niveles, ya a ellos no les va quedando que perder argumentos y ganar proporcionalmente en represión. Entonces la represión sí sigue, está ahí y está viva y coleando, está latente y cada vez que ellos puedan expulsar, cada vez que ellos puedan amenazar, censurar, ellos lo siguen haciendo normalmente. Es bueno que hayas dicho esto, Carlos, sobre tu hijo, porque bueno, hablamos de Carlita hace 5 años y tienes el caso de tu hijo, que por suerte escapó, como decimos en Cuba, pero estoy convencido que dentro de ese círculo habían 1 o 2 oficiales de la seguridad del Estado, eso lo sabes tú también. Carlos, que ya tenemos que ir cerrando, algo que tú quieras agregar sobre el tema que te interese, que se conozca. Bueno, muchas cosas pudiera decir a manera de cierre, ¿no? Al menos de mi parte, pero lo que quiero terminar es con 2 o 3 puntos muy sencillos que voy a exponer. Eh, yo creo que lo que nuestros hijos sean depende en gran medida de lo que nosotros los padres le enseñemos y el ejemplo que le demos. Nosotros, por nuestra manera de pensar, desde el punto de vista de nuestra fe y desde el punto de vista político, a todos los niveles y en todas partes nosotros hemos hablado alto y claro, o sea, con respeto, con tolerancia, todo eso, pero alto y claro. Nuestros hijos, bueno, ya están grandes ya, pero mirando un poco atrás, ni participaban en actos políticos, ni llevaban flores a Camilo, ni repetían consignas, ni firmaban actas de condena a bloqueo, ni nada semejante. Ahora, éramos nosotros los padres, o sea, su mamá y yo, los que teníamos que ir a la escuela y representarlos a ellos y defender la manera de pensar de ellos y la nuestra. Lo que quiero decir con esto es, la familia cubana está en crisis, pero yo creo que es hora de que los que pensamos como nosotros tengamos el valor de decirle a las autoridades, en las escuelas, lo que nosotros pensamos, sin miedo, y que pase lo que tenga que pasar. Pero yo creo que mientras sigamos Desconectó el audio,
Carlos, no te escuchamos. Porque eso le iba a decir que lo que primero se frizó. A ver, habla ahora. No, no, todavía ¿Me no. escuchas? Ahora sí. Ahora sí. Estaba diciendo que yo no puedo culpar y responsabilizar a la dictadura de mi realidad. O sea, yo tengo algo que hacer desde mi condición de papá, desde mi condición de hombre, de ciudadano. Y si bien quizás desde mi qué hacer, yo no puedo cambiar el sistema político, pero hay un espacio de libertad que yo sí puedo crearme a mí y a mi familia. Sí, te oímos, Carlos. Sí, te ve y se te Ah, oye bien. ya no, de pronto no lo vi. Y entonces, yo creo que tenemos que hacer uso de eso. O sea, yo no tengo que esperar que el sistema cambie para decir lo que yo creo. Entonces, los profesores de mis hijos saben que no pueden contar con ellos para otra cosa que no sea la matemática, el español, la biología, la literatura, la botánica y la parte docente. Fuera de eso, ellos saben que no pueden contar con ellos. Entonces, sería bueno que nosotros los padres diéramos la cara y creáramos a fuerza de dignidad esos espacios de libertad y tengamos el valor de decirle en la cara, no, con mis hijos no cuente, a mis hijos no los llamen, mis hijos no están aquí para eso, como hemos tenido que hacer muchas veces nosotros. Y gracias a Dios se nos ha respetado, pero tenemos ese sano orgullo de saber que con mis hijos no pueden contar, no pueden contar. Y bueno, lo digo con satisfacción y podemos hacerlo sin esperar quizás un otro 11 de julio o la caída de la dictadura. Yo creo que podemos esos espacios de libertad irlos fomentando y estableciendo desde nuestras casas, desde nuestro hogar. Es muy interesante y muy importante que hayas puntualizado esto último sobre la familia, porque realmente, como tú dices, la familia cubana está en crisis. El papel de la familia fue minimizado por la dictadura cubana, preponderando y poniendo como principal la sociedad y la política. Y yo pienso, y creo que tú estás de acuerdo, que por encima de la familia no hay nada. Y ese espacio hay que defenderlo. Ese espacio que a mi hijo lo educo yo, tú lo enseñas, pero lo educo yo, tiene que mantenerse, tiene que resurgir y hay que ser, yo no voy a cuestionar a nadie que no lo haga, pero hay que defender ese espacio, hay que sacar el valor y ponerlo ahí, porque la situación no resiste más. Carlos, solo me queda agradecerte el tiempo que le has dedicado a nuestro programa. Es un placer siempre compartir y contigo y esperemos que en otras oportunidades se nos dé esta posibilidad. El placer es mío. Gracias por la oportunidad. No, gracias a ti. Y bueno, solo nos resta invitar a nuestros televidentes para el próximo sábado a las 5:30 de la tarde por los canales de Cubanet para hablar del presente, el pasado y el futuro de la isla. Un saludo a todos. Hasta la próxima.